Veamos el segundo problema. En este segundo problema tenemos ahora una situación diferente. Noten ustedes que aquí tenemos ya elementos que son barras que están conectadas entre sí para formar un sistema de cuerpos rígidos. Es decir, la barra en diagonal ABD, la barra DE, forman un sistema de cuerpos rígidos. Cada una es un cuerpo rígido. Y tenemos ahí también en el caso un collarín en el punto A. Ahí tenemos un collarín que va a estarse moviendo sobre la barra horizontal. Y dice el problema, en el instante mostrado, la velocidad angular de la barra DE, o sea, la barra pequeña que tenemos ahí abajo, la barra DE, dice es igual a 2.4 radianes por segundo en sentido horario. O sea que en este momento la barra DE está girando en sentido de las agujas del reloj. Está en el sentido de las agujas del reloj. Hallemos entonces, en primer lugar, la velocidad de extremo A de la barra. Noten ustedes que el punto A, el extremo A, también está unido a ese collarín que está obligado a moverse en una dirección horizontal. Eso es muy importante que ustedes vean cómo se están moviendo los puntos. O sea que vamos a encontrar la velocidad del extremo A y vamos a encontrar también la velocidad del extremo B. El extremo B es un punto que está libre, o sea, está, como decimos, podríamos decir que está al aire, entonces él puede tener cualquier movimiento. Analicemos entonces el movimiento y veríamos entonces una situación. El mecanismo dice que consta de dos barras, ¿verdad? Lo que le mencionaba. Lo primero es identificar el tipo de movimiento que posee cada una de las barras y aplicar las ecuaciones correspondientes, porque puede ser que una barra tenga un movimiento y la otra barra tenga otro tipo de movimiento, tal como lo vamos a ver en el problema. En este problema dice la solución se hará haciendo uso de vectores. Quiero plantearles en esta ocasión, en esta solución, el uso de los vectores. En la siguiente clase, que estemos trabajando siempre velocidades y aceleraciones, en la siguiente clase de discusión, ahí vamos a trabajar el método gráfico. Pero en esta ocasión vamos a trabajar el método de vectores para que ustedes vean cómo los vectores nos ayudan, nos llevan de la mano en la solución de un problema determinado. Observando la figura, dice que la barra DE, la barra la barra horizontal DE, posee movimiento de rotación alrededor del punto E. Noten ustedes cómo el punto E está fijo, entonces significa que la barra está girando alrededor de ese punto. Entonces el punto DE está girando alrededor de E y está obligado a describir un círculo, ¿verdad? Porque como la barra está articulada en E, entonces el punto D va a estar girando alrededor describiendo un círculo. Mientras que la barra AB, ustedes notan que no tiene un punto que permanezca fijo en el tiempo, porque el punto A se va a mover sobre el riel horizontal. El punto D ya dijimos que va a describir un círculo alrededor del punto E. Y el extremo B está al aire. O sea que entonces ahí no tenemos ningún punto fijo en la barra AB. Significa entonces que al no tener un punto fijo en ningún momento, porque todos se están moviendo, debemos de concluir que se trata de un movimiento general en el plano. La barra de ADB tiene movimiento general en el plano y vamos a ver qué diferente es tratar el movimiento de la barra de E con el movimiento de la barra ADB, como lo vamos a exponer entonces en la solución del problema. Veamos entonces cómo se mueve la primera de las barras, la barra pequeña, la barra horizontal. Ahí aparece en su gráfico como se está moviendo en un movimiento en sentido horario, omega de E, entonces significa que la velocidad del punto D está dirigida hacia arriba. En este caso, recordemos que las velocidades son tangentes, ¿verdad? Son al círculo que están describiendo. Y como D describe un círculo alrededor de E, en este momento B sub D es tangente a ese círculo y está dirigida entonces hacia arriba de acuerdo al giro que tenemos de la velocidad angular omega de E. La velocidad del punto D, entonces, de acuerdo a la solución vectorial, es igual a omega cruz R. La velocidad angular de la barra, multiplicado vectorialmente por el vector de posición que ubica al punto D con respecto a E. O sea, el vector que parte del punto E hacia D. Noten ustedes, tenemos entonces la velocidad angular menos 2.4K, porque es sentido horario,
Ustedes saben que un giro horario es menos k. Y tenemos el vector que va de E a D en la dirección X hacia la izquierda, negativo, menos 120i. El producto, menos k por menos i. Recuerden en la ley de la mano derecha, menos k por menos i es j positivo. Y ahí tenemos entonces que la velocidad del punto D es 288 j positivo. Significa que va hacia arriba. J es y, es la dirección y. 288 milímetros por segundo. Ahora veamos qué sucede con el movimiento de la barra AB, siempre en velocidades. Como se trata de un movimiento general en el plano, ya es más complicado. Ustedes noten ahí que tenemos en este gráfico donde aparece la velocidad del punto B, la velocidad del punto D, la velocidad de A. La única velocidad que nosotros conocemos es la velocidad de A, que es horizontal, porque se mueve con el collarín, ¿recuerdan? Se mueve horizontal. Pero también la velocidad de D, la acabamos de encontrar, es 288 hacia arriba. Esas son las dos velocidades que nosotros conocemos. La que desconocemos es la velocidad del punto B. Entonces a esa velocidad de B nosotros le ponemos cualquier dirección. Noten que está un poquito inclinada la flechita de la velocidad de B, porque no sabemos para dónde va exactamente. Pero sí sabemos para dónde va B sub D y sabemos que A es horizontal. Esto es igual entonces a la suma de dos movimientos. Recordemos, la primera parte del gráfico es la velocidad en el plano, la verdadera situación de la barra AB. Luego esto es igual. Traslación. Recordemos de la parte teórica. El movimiento general en el plano es igual a traslación más rotación. Ahí están los dos gráficos. El primero, después del signo igual, corresponde a la traslación. ¿Con quién estamos trasladando? Noten que todos los puntos A, D y B tienen la velocidad del punto D que acabamos de encontrar. Significa que estamos trasladando toda la barra, todos los puntos se mueven con la misma velocidad que hemos encontrado de 288. D lo estamos utilizando ahorita como el punto con el cual estamos haciendo la traslación. Más, dice ahora el gráfico, como D se ocupó para la traslación, fijamos el punto D. Es como que si colocáramos un eje que pase por el punto D y giramos alrededor de ese punto. Noten ustedes que la velocidad en el punto D no la hemos colocado en la velocidad lineal, sino que aparece ahora nada más el punto A y el punto B con velocidades relativas. Como estamos girando alrededor del punto D, entonces A aparece con su velocidad relativa con respecto a D. Ese vector que aparece V, A, plica D, significa velocidad de A con respecto a D. Lo mismo hacemos para B, la velocidad de B con respecto a D, porque la barra está girando alrededor de D. Claro, al girar alrededor de D lo hace con una velocidad angular, y ahí aparece entonces omega, que sería la velocidad angular de la barra AB. Entonces este gráfico corresponde al movimiento general, que es igual traslación con B sub D más rotación alrededor del punto D. Vectorialmente, la ecuación que plantearemos sería la velocidad de A, noten ustedes ahí arriba, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de D más la velocidad de A con respecto a D. Es como que si ustedes se concentraran nada más viendo el punto A. Vean el punto A arriba. Tienen B sub A igual B sub D más B sub A con respecto a D. Esas tres flechitas que aparecen en el punto A en la gráfica están colocadas abajo en forma de ecuación. Planteamos ahora esa ecuación vectorial. Dice, la ecuación B sub A igual a B sub D más BA con respecto a D nos indica que la velocidad del punto A de la barra AB se define a partir de la suma de la traslación con la velocidad conocida del punto D y la rotación del punto A alrededor del punto D. El mismo punto es ahora el eje de rotación, o sea, el punto D. Durante la rotación de A alrededor de D, se origina entonces una velocidad aparente o una velocidad relativa, que es B sub A con respecto a D, que por ser una velocidad originada en una rotación,
se define de acuerdo a las ecuaciones que ya conocemos, que esa velocidad de rotación es igual a omega por r, donde omega es la velocidad angular de la barra y r es el vector de posición que ubica el punto A, que está ahí arriba, con respecto al punto D, que es entonces ahorita el eje de rotación. Quiere decir entonces que la ecuación vectorial que teníamos inicialmente, sustituimos la velocidad de A con respecto a D, noten, por este producto vectorial omega cruz R, tal como aparece ahí planteado. La velocidad de A sabemos que se mueve en X, porque el collarín se mueve en X, entonces le ponemos ahora a esa velocidad solamente el vector unitario Y, porque se mueve en X, no le ponemos Y. O sea, J no le ponemos al punto A porque sabemos que se mueve horizontal. El punto D, ya conocemos su velocidad, era 288 J. Y ahora tenemos el producto vectorial. La velocidad angular de la barra que estaba girando en sentido horario, recuerden, eso es menos K, o menos omega A sub B, K, por el vector R, que parte del eje de rotación, que sería el punto D, hacia el punto A. Según las dimensiones de la barra que teníamos en el inicio del problema, ese vector vale 80i en X más 150j en Y. Efectuamos el producto vectorial menos K por I y menos K por J, y eso nos da entonces el resultado que aparece ahí. Menos 80 omega B J más 150 omega B I. O sea, los productos vectoriales, recuerden, estos productos vectoriales, menos K por I, menos K por J, ustedes lo tienen que hacer con su mano derecha, o sea, la ley de la mano derecha, tal como se los enseñamos ya en la videoclase. Igualamos entonces las componentes en J en esa ecuación vectorial y tenemos en J, fíjense bien, como la velocidad de A no tiene J, 0, igual a 288 menos 80 omega A sub B. Aquí conocemos la velocidad angular de la barra AB, que es de 3.6 radianes por segundo, y como nos está dando entonces positiva esa respuesta, significa que lo que estamos asumiendo, que habíamos asumido, vean ustedes en la ecuación, que hemos puesto menos omega ABK en la segunda parte de la ecuación, aquí en el centro. Aparece menos omega ABK, menos K. Estamos asumiendo horario. La respuesta nos da positivo. Eso que hemos puesto en la ecuación es correcto. Se mueve en menos K, o sea, sentido horario. Menos K es horario. Ahí aparece la respuesta. Luego igualamos las componentes en la dirección X y tenemos que la velocidad del punto A es 540 milímetros por segundo. Esa es la velocidad del collarín, el punto A que se mueve sobre el collarín horizontal. ¿Recuerdan? Se está moviendo entonces hacia la derecha. Pero el problema también nos preguntaba cuál sería la velocidad del punto B. De forma similar, la velocidad del punto B de la barra AB será igual a la suma de la traslación con la velocidad de D y la rotación de B alrededor de D. Lo mismo que hicimos por el punto A, solo que ahora lo hacemos por el punto B. Noten, la velocidad de B es igual entonces a la velocidad del punto D más la velocidad relativa de B con respecto a D, que es lo que está planteado ahí como ese producto vectorial omega por R. ¿Se acuerdan? Velocidad de B con respecto a D es igual a omega AB por R, B con respecto a D ahora. Ya conocemos la velocidad angular de la barra AB, ahí la tenemos de menos 3.6K, la conocíamos del resultado anterior. La velocidad del punto D siempre se mantiene 288J, esa la conocemos desde el principio. Y luego aparece el vector de posición que partiendo del punto D va a buscar al punto B que se encuentra abajo, ¿verdad? Ahí tenemos las componentes del vector menos 32i menos 60j, ¿verdad? Las componentes del vector. De manera que al calcular y efectuar la operación vectorial tendríamos este resultado. Acuérdense, los productos vectoriales, menos k por menos i, menos k por menos j. Tenemos entonces que la velocidad del punto B es de menos 216 en x, o sea, multiplicado por i, más 403.2 en y, o sea, en j.
J es el vector unitario que define la dirección en Y. De esa manera, como ya conocemos ambas componentes de la velocidad del punto B, podemos elevar al cuadrado 216, elevamos al cuadrado 403.2, sumamos esas dos cuadrados de las velocidades, las componentes, y la raíz cuadrada nos da 457.41 milímetros por segundo, y a la par le ponemos el ángulo de 61.82 grados. Sabemos que ese ángulo sería la tangente, ángulo tangente de la componente vertical 403.2 entre la componente horizontal de 216. Arco tangente o tangente inverso de 403.2 entre 216 nos da entonces la dirección de 61.82 grados, que es la velocidad que tiene entonces el extremo de la barra B. Muy bien, sería entonces, es los primeros problemas que ustedes estudian en el caso de cinemática de cuerpos rígidos. Noten qué diferencia hay entre el movimiento de los cuerpos rígidos con el movimiento de la partícula, ¿verdad? La partícula era relativamente sencillo. En el caso del movimiento de los cuerpos rígidos, debemos de hacernos auxiliar de todo lo que son las operaciones vectoriales, es decir, los vectores juegan un papel muy importante para definir las direcciones de las velocidades de los puntos, para definir cómo relacionamos el movimiento angular con el movimiento lineal, porque los cuerpos rígidos, a diferencia de las partículas, los cuerpos rígidos, además de poderse trasladar, también están rotando. Entonces su movimiento es un poquito más de cuidado, ¿verdad? Es un poquito más complicado, pero a medida que ustedes vayan resolviendo más ejercicios, además los ejercicios que les vamos a proporcionar para que ustedes puedan hacer su autoevaluación, les va a servir mucho para que ustedes vayan ensayando y vayan aprendiendo cómo manejar los vectores en el caso de la cinemática. Además recuerden que tenemos las sesiones de tutoría para que ustedes puedan hacer también sus consultas a través del aula virtual, y si ustedes pueden también presentarse acá directamente en la universidad, pues con gusto les vamos a auxiliar. Es todo por ahora, es un gusto siempre estar con ustedes hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias.